¿Cómo están? Continuando con nuestros videos, número ahora 42. Jesús fue arrestado. Vimos el día de ayer, en cuanto al momento especial que el Señor quiso compartir con sus discípulos, ya Él entendiendo todo lo que iba a pasar, quiso dejar este recuerdo, quiso dejar estos símbolos para que lo recuerden. Que el pan era su cuerpo, símbolo de su cuerpo, y el fruto de la vid, símbolo de su sangre, que iba a ser derramada en la cruz. Entonces, algo muy sencillo, pero a la vez algo tan maravilloso, poder recordar a nuestro Señor Jesucristo, donde nos fortalecemos, donde agradecemos, donde adoramos al Señor, al Salvador del mundo. Y ahora, luego de eso, vamos a ver el 42, cuando Jesús fue arrestado. Leemos Marcos capítulo 14, Marcos 14, del 32 al 41. Así es, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos a nuestro Señor Jesucristo orando en Getsemaní. Ya Él sabía que se venía y se acercaba lo más doloroso, se puede decir lo más triste, lo más cruel que podía haber pasado una persona, pues Él lo iba a pasar. La traición, vimos cómo Judas lo traiciona, se iba a levantar el pueblo contra Él, sumos sacerdotes, los religiosos, todos ellos se iban a levantar contra el Cristo. Y el Señor sabía lo que iba a sufrir, pero como muestra y como ejemplo también para muchos, para todos los que creen en Él, Él estaba orando y estaba dispuesto a obedecer a Dios Padre cuando dice: hágase tu voluntad, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Entonces el Señor dice en otro pasaje: recibió fortaleza. Y es así, es lo que produce la oración, fortaleza de parte del Señor. Entonces el Señor está ya preparándose para lo que está viniendo. Es más, el Señor ya estaba preparado, ¿no? Siempre estaba en comunión con Dios Padre, estaba en oración desde muy temprano, ¿sí? Si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero había venido a este mundo y a tomar esa posición de hijo, a tomar esa posición, se puede decir, humana, estando sujeto a Dios Padre en los cielos. Pero Dios es uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en obediencia a Dios Padre, el Señor estaba allí orando para pedir fortaleza. Y se podía pasar ese momento, pues que pase, pero el Señor dijo: hágase tu voluntad, nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Marcos 14, leemos 14:43, hoy estamos leyendo bastante. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja.
Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y así, para que se cumplan las Escrituras, las profecías, Moisés, los profetas, los salmos, todo esto estaba aconteciendo, porque así se tenía que cumplir las Escrituras. Vemos la tradición de Judas, que ya lo vimos en un video. Vemos cómo los principales sacerdotes, los escribas, se habían juntado y con palos habían ido a capturar al Señor. Y lo entregan por la traición de Judas, que lo besa. Y le dice con esa señal, ¿no? Yo los voy a entregar. Lo entrega al Señor. El Señor estaba allí ya preparado para soportar todo lo que iba a venir. Todo el sufrimiento y el dolor. ¿Y qué pasó? Contra un ladrón, dice el Señor, habéis salido con espadas y con palos para prenderme. El Señor no era un criminal. No había hecho nada malo. Había servido, al contrario, al pueblo de Israel. Había hecho milagros, maravillas. Y había hablado con verdad. Pero el orgullo, la soberbia, el envanecimiento de estos líderes religiosos, pues condenaron al Señor Jesucristo a muerte. Miren, ellos con engaños, con calumnias, ya ellos estaban dispuestos inclusive a sobornar a personas para que levanten falso testimonio. Eso ha pasado y sigue pasando. Hoy en día este mundo sigue así. Utiliza esas artimañas, todas esas mentiras para detractar a una persona. Y lo hunden y lo llevan a la cárcel, se llaman las calumnias. Qué triste y doloroso. Este es este mundo, así, cruel. Y bueno, no nos sorprendamos que pueda pasar eso en la vida de cada uno de nosotros. Es triste. Pero el Señor no había hecho nada. Tú y yo de repente merecemos muchas cosas. Sí, porque tú y yo somos pecadores. Somos descendientes de Adán y Eva. Que hemos pecado, hemos hecho un montón de pecados. Y nadie puede decir, yo estoy libre de pecado. Yo soy el mejor. Yo soy esto, yo soy lo otro. Nadie puede decir eso. Porque somos pecadores. Y muchas veces cuando expresamos, nos olvidamos de decir, estoy dentro de ese grupo de pecadores. A veces pensamos y damos, se puede decir, una cátedra de que somos los mejores. Pero muchas veces nuestros hechos no lo dicen así. Y me incluyo al 100% allí. Pero ¿quién es digno de nuestra confianza, de nuestro amor y de nuestra mirada? Es el Señor Jesucristo, que no hizo nada, no hizo ni un pecado en este mundo. Pero sin embargo, al Señor Jesucristo lo acusaron. ¿Por qué? Vamos a ver. Leemos Marcos capítulo 14, 53 en adelante. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Trajeron pues, dice, a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Todos estaban allí, dispuestos a sentenciarlo, dispuestos a acusarlo, ¿no? Entonces, versículo 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿No respondes nada? Entonces, esto estaba pasando la peor injusticia que habría pasado en el mundo. Se levantaron testigos falsos contra el Señor. Comenzaron a acusarle de cosas que él no había dicho. Y así pasa, ¿no? Muchas veces transgiversan lo que tú dices. Me imagino que si en esos tiempos hubiera habido videos
hubiera habido grabaciones, hubieran tenido temor de hablar. Pero ahora, bueno, tenemos la tecnología que en algunos casos, pues si no la editan, no la malinterpretan, pues la tecnología, hablando de los videos, todo eso ayuda para que nadie diga, esto dijo, o aquello, porque ahora puede quedar como una seña, tanto del bien y del mal, tanto de las cosas malas que se puedan hacer, como las cosas buenas que se puedan registrar, ¿no? Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Él callaba, ¿no? Nada respondía. Vamos a leer en Isaías capítulo 50, por favor. Si tienen una Biblia, excelente, ya están leyendo sus Biblias. 56 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Eso lo vamos a ver también. Ahora leemos Isaías 53. Isaías 53. Dice, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, ¿qué testifican estos contra ti? ¿No respondes nada? Le dice. ¿Y qué dice el Señor? Nada. Él callaba. Nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Eres tú aquel Cristo? Y era la respuesta, que lo iba a condenar o lo podría salvar. Si él contestaba, si el Señor Jesucristo contestaba que no, no estuviéramos con la esperanza de vivir eternamente, no estuviéramos ahorita, probablemente. Entonces, ¿cuál iba a ser la respuesta? Pues era obvio, ¿no? El Señor le responde, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Yo soy, le responde, ¿no? Vamos a leer Éxodo. ¿Se acuerdan ustedes que hemos visto en Éxodo, en uno de los videos? Dice, versículo 14, Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Y en otra parte, en el otro evangelio dice, cuando él dice, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es potente. Esa palabra, yo soy, dijo el Señor, yo soy el Hijo de Dios. Y veréis, dice, ¿no? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. No lo negó, lo dijo abiertamente, a pesar de todo lo que iba a pasar. Se lo dijo, y eso era lo que lo iba a condenar. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, ¿no? Era una costumbre. Y bueno, hoy también se dice, ¿no? Se rasgan las vestiduras por algo que, qué sorpresa, qué maravilla, o qué, está indignado. Y se rasgó las vestiduras, este hombre, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más testigos necesitamos? ¿Qué más necesidad de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? No cabía en la mente de este hombre, de este líder religioso, que un hombre así sea el líder, sea el Señor, sea el Salvador, sea el Rey, hijo de un carpintero, un hombre que viene del vulgo, de un lugar
que no es conocido que han salido grandes hombres profetas de Galilea, de Nazaret. ¿Hay algo de bueno ahí? Con ese, se puede decir, desprecio. Estaba así en su corazón. Todos aquellos líderes religiosos lo menospreciaban porque andaba con pecadores, porque comía y bebía con pecadores, publicanos, rameras. Y ellos no. Ellos, por la calidad, se puede decir, de amistad que tenían, de roce social que tenían, ellos no eran pecadores. Solamente aquellas personas que vivían en pecado, ellos eran malos. ¿Y cómo puede este hombre andar con ellos si es el Hijo de Dios? Si es alguien, no puede andar con esa gente. Y el Señor dijo, ¿no? Yo he venido a salvar a pecadores. Yo he venido a llamar a justos al arrepentimiento. No he venido a llevar a los sanos, a llamar. Yo he venido a sanar a los enfermos. Y tú y yo estamos enfermos. Tú y yo somos pecadores. Por más élite religiosa que había en ese entonces, por más que se lavaban las manos y por más que se justificaban y se creían los mejores, el Señor les decía que eran pecadores. Porque eran pecadores. Así es. Y eso les dolía en el alma. Eso les amargaba. Le tenían envidia, celos. Le tenían en su corazón, se puede decir, tenían en su corazón una amargura contra él. Porque, ¿quién era él? ¿Quién era? Hijo de un carpintero. De repente no, ellos decían, pues no he estudiado en nuestros seminarios, en nuestros lugares, para poder hablar así. Pero sin embargo el Señor hablaba con verdad, hablaba con amor, hablaba con justicia, con ternura. Hablaba de una manera que las ovejas lo oían. Dice, mis ovejas oyen mi voz, dice. Entonces, este sumo sacerdote, este hombre, prácticamente dijo, estás loco, yo no te creo. Yo no te creo. Rasgó sus vestiduras y dijo, acá está. ¿Qué más necesidad tenemos de oír más para condenarle? Ya no tenemos que escuchar nada. Juzgó de esa manera. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Te imaginas? Al Señor comenzaron a darle de puñetazos, comenzaron a golpearle, comenzaron a escupirle. Y eso es lo que leímos en el antes. Lo leemos otra vez. Isaías 56. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Isaías 56. Isaías fue escrito aproximadamente 650 años antes de Cristo y estaba así, escrito. Lo que iba a pasar. Todo esto estaba allí, se puede decir, encubierto, estaba allí guardado, esperando que pase todo para que el Señor mismo lo diga y lo explique, que así estaba escrito. Y las profecías se cumplieron en el Señor Jesucristo. Continuamos. Dice, seguimos en Marcos capítulo 14. Perdón, avanzamos con el capítulo 15, por favor. Dice versículo 1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y lo leímos también, ¿no? En Isaías 53. Y si gustan lo leemos otra vez.
Como el Señor está callado, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Dice, no abrió su boca. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba mostrando una gran, abismal diferencia entre cualquier hombre que iba delante de Pilato. Pilato era conocido como un, sanguinario, como alguien que siempre llegaban ahí ya a crucificarlo. Entonces, Pilato se maravillaba al mirar que el Señor no decía nada. Y cuando él también le pregunta, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, ¿no? Entonces, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho, le acusaban. Y Pilato otra vez le pregunta y le dice, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Todo delincuente, toda persona estaba allí reclamando, quizás cuando estaban, que lo juzgaban. Bueno, imagínate la gran diferencia de estar callado a pesar que habían mentiras. Y sabía Pilato que por envidia lo habían entregado, dice así en la Escritura. Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Pero a pesar de eso, el Señor estaba allí callado. Estaba fortalecido. Estaba allí soportando. Ya había soportado golpes, puñetes, esputos, bofetadas, insultos, desprecio, la traición. Y ahora, delante de un procurador, delante de alguien que tenía la autoridad para decirle que lo crucifiquen. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Dijeron, ¿no? Y ahora allí Pilato estaba observando algo que nunca había observado, entre comillas, de un criminal. Porque el Señor estaba siendo acusado ya como un criminal, como alguien que estaba haciendo muchas cosas graves al pueblo. Y el Señor guardó silencio. Porque si el Señor hubiera hablado, tenía para defenderse, tenía para decir y callar a todos. Porque ¿quién podía hablar de justicia? El único, nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, Él calló. ¿Por qué? Porque ¿cómo entonces se iba a cumplir la Escritura? De que Él tenía que ir a una cruz, morir allí derramando su sangre para pagar tus pecados y mis pecados. Por eso, Él estaba en silencio, soportando todo. Seguimos, versículo 6 en adelante, del capítulo 15 de Marcos. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Ya había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado. Los principales sacerdotes, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue, se puede decir, puesto a la muerte a cambio de un criminal. Había una costumbre de que tenían que soltar a un preso, el que quisiesen. Y cuando Pilato dijo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Ellos dijeron, no, jamás, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato, queriendo congraciarse con el pueblo, él
sabía que Jesús era inocente, sabía que no había cometido ningún delito, él lo sabía, observaba inclusive con sus ojos la actitud de una persona mansa, humilde, que no había hecho nada, pero sin embargo no le importó darle muerte. Y le dice: ¿a quién queréis que os suelte? Y el pueblo escoge a Barrabás. Y Barrabás era un criminal. Barrabás estaba acusado de homicidio en una revuelta, dicen. Y lo cambian. ¿A dónde llegó la injusticia? ¿Hasta dónde llegó a tal punto en este mundo que cambian a un inocente por un criminal? Puede parecer de repente, bueno, un poco, podemos decir, parecido a la realidad. Bueno, hoy en día hay injusticia. Se le da la razón al que no la tiene y se condena al que tiene. Y muchas veces por dinero, por calumnia, por envidia, ¿no? Porque no me cae bien su aspecto. Bueno, y vemos esa injusticia, inclusive hasta por su forma de hablar. Lo vamos a condenar porque no me gusta cómo habla. O lo vamos a condenar porque, bueno, me está diciendo de repente algo que a mí no me gusta. Y así eran los judíos. Ellos estaban furiosos contra el Señor, porque públicamente les decía que estaban equivocados. Pero nuestro Señor, callado, soportó todo por amor a cada uno de nosotros. Guardó silencio. Pues repito, porque si Él hubiera hablado, nadie hubiera quedado de pie ante la justicia del Señor. Pero Él calló. Prácticamente se dejó condenar. Así. Se dejó condenar por ti y por mí. Se dejó apresar. Él dijo la verdad. Y esa verdad ellos no la creían. Él dijo la verdad: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y lo condenaron por decir esa verdad. Crucifícale, crucifícale. Eso eran los gritos. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale, crucifícale. Así se escuchaba la voz de sus detractores, de los que tenían contra él en su corazón la maldad. Pues qué mal ha hecho, le dice Pilato, qué mal ha hecho. ¿Qué mal ha hecho? No me cae bien, de repente, ¿no? Porque no me cae bien, crucifícalo. Porque me dice la verdad, crucifícalo. Porque me hace sentir mal, crucifícalo. Porque no es de nuestra élite, crucifícalo. Porque la gente se está yendo detrás de él, crucifícalo. Crucifícalo. Porque dice, es hijo de Dios. ¿Y cómo una persona así puede ser hijo de Dios? Así estaba en sus corazones. Había envidia, había toda clase de sentimientos contra el Señor Jesucristo, que no tenía dónde sentar la cabeza, que se hizo pobre por nosotros, siendo Dios, siendo Rey Todopoderoso. Y así, desde ahí, desde el principio, desde que empezó el pecado hasta ahora, así es el corazón del hombre. Vemos a Caín, cómo se levantó contra su hermano Abel, pensando que él hacía lo mejor, y se ensañó contra su hermano y lo mató, porque Abel estaba haciendo lo correcto, se acercaba a Dios de la manera correcta. Y nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, era Dios a la vez, y hacía todo lo correcto. Pero sus hermanos en la carne, judíos, se ensañaron contra él. Y ahora le van a dar muerte. Pero así estaba escrito. Y el Señor sabía lo que iba a pasar en este mundo. Desde Génesis, cuando prometió que iba a venir el Mesías, el Salvador. Iba a venir a salvar al pecador. Pero nadie entendía de qué manera. Ni el mismo mal, ni el mismo enemigo sabía. Porque si no, no le hubieran dado muerte.
al Mesías. Pero todo estaba así encubierto, escondido. Porque de esa manera, con la misma maldad del hombre, con la misma crueldad del hombre, iba Dios a salvar a la humanidad. A todos los que creen en el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está allí en un momento tan difícil. Un momento que nadie quisiera estar. Delante de sus acusadores. No había nadie. Todos los había abandonado. Él estaba solo. Soportando toda la injusticia. Todo el maltrato. Los disputos, el desprecio. Y ponerte delante, se puede decir, de una persona cruel. Y que te escojan. Es algo para pensar, meditar, bueno, quizás hasta podemos llorar, decir, ¿cómo es posible? Quizás, si vemos a través de la palabra todo lo que está pasando, imagínate si no nos conmovemos. ¿Qué puede estar pasando en nuestras vidas? ¿Cómo está este hombre inocente allí? Nuestro Señor Jesucristo. Y hacen ese cambio. Ponen a un criminal libre y llevan a un inocente. Y nuestro Señor estuvo allí mirando esa actitud de toda esa gente que lo estaba odiando. De toda esa gente que prefirieron un criminal antes que a él, que no había hecho nada. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, hasta el final, dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Esa actitud es la que golpea el corazón de un hombre. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa es la actitud que estaba demostrando ante todos. Una actitud de amor. A pesar de que no sabían lo que hacían. Los estaba amando. Eso es lo que nosotros vemos en nuestro Señor, lo que ya hemos creído en Él y queremos ser como Él. Amar a nuestros enemigos, bendecid a los que nos ultrajan, bendecid y no maldigáis. Nuestro Señor había enseñado eso a sus discípulos. Nos enseña ahora como creyentes. Y es hermoso ser enseñados por el Señor, realmente. Pero bueno, ya nuestro Señor está allí y ellos comienzan a gritar, crucifícale, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Él entregó a nuestro Señor Jesucristo, Pilato, a pedido del pueblo, y lo azotó para que fuese crucificado. Vamos a leer, para terminar, en Isaías 53, dice, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así pasó. Estaba escrito en la profecía en Isaías capítulo 53 que así iba a pasar el Mesías, el Cordero de Dios, iba a ser despreciado. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, en su vehemencia, en su religiosidad, en su, pecado. Pensaban que estaban haciendo lo correcto y dieron muerte al justo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero así estaba escrito. Y eso iba a pasar porque el Señor Jesucristo nos amó hasta morir en una cruz. El amor de Dios se está mostrando. Ahora vamos a ver realmente el momento de la buena noticia, el Evangelio, conforme a las Escrituras. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Muchas bendiciones.
estamos orando en este tiempo, los que creen en la oración, por todo lo que está pasando. Pero bueno, más importante, les voy a decir así, en este tiempo es buscar nuestra salvación eterna. Porque nos puede dar esta enfermedad del coronavirus, podemos morir como todos, de corona, sin coronavirus, de cualquier cosa podemos morir. Hoy salgo, me caigo, muero. Pero la cosa es, ¿dónde vamos después de esta vida? La otra muerte es la que debemos buscar, esa vacuna desesperadamente. Y esa vacuna la ha dado el Señor Jesucristo para no ir al infierno, porque de esa muerte hay que temer, de la muerte eterna en el infierno. La vacuna la tiene el Señor Jesucristo y mañana, en el video que sigue, vamos a hablar de esa vacuna para la muerte eterna, que ya no tiene que morir una persona eternamente. Quiera Dios que pronto haya una solución de parte del Señor para todo lo que está pasando, para que las personas dejen de morir, que pare esta mortandad y estemos orando por ello. Dios los bendiga, estamos en el próximo video.